Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar de estas jornadas para abordar en particular el tema de la bicameralidad. Creo que es importante recordar que esta crisis de legitimidad del modelo parlamentario y político lleva a plantear una propuesta de reforma política, en particular en el retorno a la bicameralidad, habida cuenta que el Parlamento es una fuente de legitimación del sistema democrático, ya que todos los ciudadanos eligen tanto a presidente, vicepresidentes como a parlamentarios a nivel nacional. Pero lo que hemos tenido es un uso y abuso de este modelo unicameral, en tanto han pasado leyes sin los requisitos necesarios de un debate público, sin dictamen de comisión o, digamos, aprobando la exoneración de la doble votación, en leyes incluso que en los últimos años han puesto en evidencia restricciones a la, digamos, necesaria tolerancia, ¿no?, de las opiniones discrepantes de los militantes y miembros del Congreso. Me refiero a la reforma parlamentaria del Congreso, por el cual se limita a los disidentes, expulsándolos prácticamente de los derechos parlamentarios, como también a la ley que prohibió la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, o finalmente en la ley que ata, ¿no?, al Poder Ejecutivo a efectos de poder disolver el Congreso cuando corresponda. Y en ese sentido, miren cómo ustedes, el Tribunal Constitucional ha actuado como una segunda cámara, ¿no?, en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de estas leyes oprobiosas al orden jurídico constitucional. Y eso hace entonces, pone en evidencia que es necesaria una cámara de reflexión que ponga un poco paños fríos desde el punto de vista político, ¿no?, estrictamente, pero que es importante entonces calibrar el sistema político que tenemos, dado que la unicameralidad no ha servido por los fines precisamente democráticos, y en ese sentido volver a la bicameralidad con ajustes de calidad, se entendería, es lo que correspondería. Ahora bien, la propuesta de modelo bicameral hay que analizarla sucintamente a partir de las funciones que cumple un Congreso o un Parlamento, ¿no?, una función de legislación, de representación y de control y fiscalización. En materia, claro, legislativa, siempre se ha señalado que ambas cámaras pueden dilatar el proceso por este procedimiento de doble reflexión. Sin embargo, es necesario, ¿no?, que de manera unitaria, por ejemplo, debatan y aprueban la ley del presupuesto, ¿no?, o también los tratados legislativos, o las leyes de amnistía, o delegar potestades al Ejecutivo, como así plantea el proyecto de reforma constitucional. Asimismo, ambas cámaras tendrían iniciativa legislativa para delegar facultades, entre otras, como también importante es analizar que una ley revisada por una cámara tendrá que pasar a la siguiente a efectos de su debate y aprobación, que es uno de los temas que siempre se discute, la demora en la aprobación de las leyes, ¿no? Creo que hay razones para ponderar, y evitando lo que ha ocurrido con el unicameralismo, que hay razones políticas y jurídicas, ¿no? Políticas porque una mayor reflexión democrática de un debate plural, más aún si una de las cámaras siempre es dominada por una mayoría parlamentaria, más la otra no ocurre. En el 85, recuerdo el caso de la extensión de la banca que decretó el Ejecutivo con García, pues se formuló un proyecto de ley en diputados que fue aprobado donde había mayoría, pero se paralizó en el Senado y no pasó ello, ¿no? Y al siguiente año con otra norma también sobre estatización. Desde el punto de vista jurídico también se evita que existan leyes de dudosa calidad porque afecta a la seguridad jurídica de un país, estas aprobaciones unicamerales, rápidas e inoportunas y que vienen a ser revisadas por el tribunal. En todo caso, el tribunal cumplirá una función adicional de revisión a las leyes que aprueben ambas cámaras, ¿no?, o de manera unicameral. Desde el punto de vista del control parlamentario, evidentemente que la función legislativa, que quiero señalar en el punto anterior, prácticamente es una tarea que realiza tanto el Ejecutivo como el Parlamento. Es decir, el Ejecutivo a través de decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados simplificados, tiene una potestad legiferante cuantitativamente prácticamente en la misma dimensión desde el año 80 hasta la actualidad en las estadísticas formuladas como el Parlamento dicta leyes, el Ejecutivo dicta normas con fuerza o rango de ley. Con lo cual, en las tareas de control es muy importante, ¿no?, que haya esa supervisión. En el proyecto se plantea que el Senado controle los decretos legislativos y los tratados ejecutivos, ¿no?, y que la Cámara de Diputados haga el control de los decretos de urgencia, ¿no? Ahora bien, y eso es importante para llevar a cabo este control y balance, ¿no?, en el ejercicio de las potestades, ¿no?
Ciertamente somos un régimen presidencial atenuado, pero con mayorías parlamentarias, y el ejemplo lo vivimos actualmente, ocurre que hay un asambleísmo, ¿no?, en el cual prácticamente pretenden gobernar a través de leyes o dejar sin efecto, ¿no?, normas que el Ejecutivo apruebe mediante decreto legislativo o de urgencia mediante el control parlamentario, con lo cual requiere de un equilibrio siempre que es de carácter político, ¿no?, y democrático, ¿no? Ahora bien, en cuanto al control en estricto, político en el sentido, el diputado puede iniciar investigaciones por asuntos de interés público y puede acusar ante el Senado las altas autoridades del Estado, ¿no?, presidente, ministro, magistrados, entre otros, hasta por 5 años vencido el mandato cuando hay una infracción constitucional o un delito en ejercicio de la función, ¿no? Y esto es importante en este procedimiento de acusación. Sin embargo, también cuando hay una denuncia constitucional que formula la Cámara de Diputados, será el Senado quien tenga que aprobarla con los 2/3 de votos, ¿no? Y ciertamente, ¿no?, haber lugar a una formación de causa que habilita a que pueda formularse la denuncia, ¿no?, ante el Ministerio Público, que en el proyecto se señala que va a valorar, no como ahora, que simplemente en los mismos términos que formula la denuncia del Pleno del Congreso, tendrá que formular denuncia ante la Corte Suprema e iniciarse la investigación. Pero quiero incidir entonces que la votación agravada es una garantía también que no pase ningún tipo de, mayorías calificadas que al calor de la política pueden ejercer arbitrariamente o abusivamente su poder contra las minorías, ¿no? Pero quería mencionar también que en la constitución de un gobierno será la Cámara de Diputados quien otorgue el voto de investidura, así llamado, ¿no?, en la doctrina, hacia el gabinete, ¿no? Y hace efectiva en consecuencia la responsabilidad política mediante los votos, de interpretación, las censuras o el rechazo a la confianza, ¿no? Y es aquí donde empieza el artículo envenenado, ¿no?, de esta reforma, referido a que el Consejo de Ministros, el ministro censurado, no puede integrar un siguiente gabinete, siendo que es la potestad del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, en un modelo de equilibrio, balance de poderes, designar a sus ministros. Claro, no se trata que el ministro censurado sea nuevamente nombrado, pero si en un gabinete hay ministros que no han sido objeto de censura, pensemos en el caso del gabinete Zavala, que bajo la política educativa que llevaba la ministra Martens, hizo una cuestión de confianza y precisamente fue rechazada esa votación de confianza. Y en consecuencia, a juicio del Parlamento o de la mayoría parlamentaria, no cabía que ninguno de los demás ministros que no fueron materia del objeto de rechazo de confianza pudieran participar, ¿no? Y como había dudas que si había habido una primera censura, había una segunda o rechazo de confianza, el presidente podía disolver la Cámara. Lo que hizo el Parlamento no tuvo mejor idea que en el mes de marzo de este año incorporar en su reglamento del Congreso esta disposición prohibiendo que el Ejecutivo, al momento que recibiera el rechazo de confianza de un gabinete, pudiera nombrar a ministros en el siguiente gabinete que habían sido en ese paquete censurado. Es lo que se llama el voto de confianza destructivo en Europa, porque hay un voto de confianza constructivo y uno destructivo. El constructivo permitirá que siga habiendo gobierno de estabilidad en la medida que se respete, obviamente, que no se nombrará pues como ministro, primer ministro a quien ha sido censurado, que es la cabeza, ¿no?, pero sí a los demás ministros, ¿no? En ese sentido, este voto de confianza destructivo que se consagra en el reglamento del Congreso es el que se incorpora en este proyecto de reforma bicameral de manera, yo diría, artera, ¿no?, lo cual rompe el equilibrio de poderes e invade la competencia del Ejecutivo para nombrar ministros a un gobierno que ganó las elecciones, ¿no? Entonces, el rechazo a este voto de confianza que se formule sobre la base de una propuesta legislativa. También, el voto de confianza se establece en este proyecto, queda limitado únicamente hacia políticas públicas de carácter general, más no hacia iniciativas legislativas, porque no se podrá pedir un voto de confianza, como hizo en su momento, ¿no?, el ministro Zavala, en relación a una política, y además referida a un tema singular como fue la educación, porque a juicio del Parlamento constituiría una afectación, una presión a su mandato imperativo, que no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Pero si no estuviera sujeto a imperativo, el tribunal no podría declarar una ley inconstitucional y tener que respetar esa decisión. O sea que es una visión sesgada, absolutista y
y simplemente que está fuera de la realidad, ¿no? En ese sentido, también constituye una violación al mandato constitucional del presidente de la República, cualquiera que sea, el jefe de Estado, encargado de conducir la política general del Estado, que no pueda plantear una cuestión de confianza, una política particular expresada en normas, porque en un Estado de Derecho las políticas se pueden ejecutar a través de normas legales, y no hay otra idea, no hay otra forma de poder ejercer un gobierno si no es a través de las leyes, ¿no? Entonces, obstruir la marcha de las políticas públicas que se expresan en normas legales en un Estado de Derecho traba la posibilidad que el presidente pueda disolver el Congreso rompiendo el balance de poderes, que es una fórmula de equilibrio, ¿no? Entonces, y no por ser un país presidencialista atenuado, es que hay que atarlo de manos y dejar a un parlamento desatado, un asambleísmo, ¿no? Que no tiene ningún límite salvo el de la justicia constitucional, que como les comentaba, bueno, el tribunal también el mes pasado ha declarado que estas reformas que incorpora a su reglamento el Congreso son inconstitucionales, con lo cual nos plantea la siguiente duda, como ustedes entenderán, ¿no? Si estas disposiciones que el tribunal ha declarado inconstitucionales están incorporadas en la cuarta pregunta de la reforma bicameral, ¿qué va a pasar, ¿no? Si es que la población la votara a favor, ¿no? En principio, ¿no? Claro, desde el punto de vista académico, uno diría hay una inconstitucionalidad sobreviniente, es decir, ya el tribunal se ha pronunciado institucionalmente que esas incorporaciones afectan la Constitución y, bueno, de pronto la voluntad popular, de alguna forma llevada por circunstancias no jurídicas sino políticas, toma una decisión. El dilema será que hay una voluntad política y hay una decisión jurídica. ¿Y cuál debe prevalecer? Yo creo que la solución sería, en todo caso, el que hubiera una demanda de inconstitucionalidad de ser aprobada, porque el tribunal ya en oportunidades anteriores se ha pronunciado sobre reformas constitucionales y ha validado o no validado, dependiendo de la naturaleza de la demanda, ¿no? Y habiendo ya una decisión anterior, pues sería un poco sencillo. Siempre que, claro, la voluntad del Tribunal Constitucional, conformada por los magistrados que están actualmente, pues se mantenga, ¿no? Que eso también es un dilema, dado que en el mes de junio del próximo año el Parlamento debe designar 6 nuevos magistrados del tribunal. Pero jurídicamente eso es alternativa. Por eso, claro, que el defensor del pueblo haya presentado un oficio, ¿no? Que no es parte del proceso, además un oficio que en un proceso judicial no se presentan oficios, sino demandas, escritos, ¿no? Entonces el tribunal tendría que opinar, yo creo que no tendría judicialmente que opinar, a lo mejor administrativamente sí, ¿no? Pero no judicialmente, y creo que no haría bien además que un tribunal intervenga en un proceso político por excelencia donde el pueblo se va a pronunciar a puertas de pocos días, porque eso no es nada bueno para la democracia, ¿no? Que las situaciones y la legislación y la seguridad jurídica se mantenga hasta el día de la votación, ¿no? Y bueno, quizás finalmente ya para el tema de la representación, el tercer elemento de todo Congreso, claro, la crisis de representación se produce a 2 niveles, ¿no? A un nivel que se ha discutido cuantitativo, si es suficiente 50 senadores, 130 diputados, o una baja ratio de elección por congresista que hay de la población, que es baja ciertamente, pero lo cierto también es que se ve que el Congreso bicameral cuesta más que un Congreso unicameral, ¿no? Y ciertamente que desde el punto de vista, bueno, depende cómo se administre, ¿no? Porque si una administración parlamentaria renueva todas las computadoras, como ocurrió el primer año parlamentario sin concurso público, genera un problema no solamente de transparencia, sino también de gastos que pueden ser desde ya innecesarios, ¿no? Y si al siguiente año, con motivo del Mundial, se renuevan todos los televisores plasma y más cosas, evidentemente que de eso no se tratará hacer el doble, o sea, no se trata que un bicameral haga lo que hace un unicameral. Más aún, de acuerdo a los especialistas, ¿no? Lo que he leído en los medios es de que el Parlamento bicameral del año 90-92 anualmente gastaba menos de lo que hoy gasta el Parlamento unicameral, ¿no? Con lo cual es un tema de gestión y no un tema cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, que es importante, ¿no? ¿Cómo elegir a los senadores y quiénes deben ser senadores y diputados, ¿no? Claro, el tema no está en la Constitución, inicialmente está propuesta el Ejecutivo, me parece, pero luego lo retiraron para una ley que me parece más prudente, es ese distrito electoral único o pluriregional, sobre todo si se quiere integrar a minorías étnicas, de pronto de ciertas regiones, ¿no? O en diputados, distrito electoral uninominal o binominal, ¿no? Que son formulaciones que también habrá que discutir en las leyes que desarrolla, si se aprobara, ¿no? Y desde el punto de vista de los requisitos cualitativos, ¿no?
se ha señalado también si basta únicamente una edad, ciudadanía, ejercicio, sino también una formación superior o una trayectoria democrática mínima, lo cual puede ser bastante discutible, pero hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo si es que hay que hablar de las incompatibilidades, ¿no? Personas de pronto que no hayan sido condenadas por delitos contra el patrimonio del Estado o también los derechos humanos o las violaciones, ¿no? Estos temas están en el debate público, están presentes y también a nivel comparado. En definitiva, creo que el bicameralismo podría servir para superar parcialmente una crisis de la representación, pero creo que la perversión que han hecho algunos partidos políticos han distorsionado el proyecto del modelo bicameral y debería haber una mayor reflexión ciudadana y rechazar este caballo de Troya, ¿no? Repensar el bicameralismo supone perfeccionar el modelo de representación para evitar redundancia de representación, reiterancia funcional y afirmar la especialización de las cámaras, ¿no? Y para una segunda generación de reformas constitucionales urgentes para llegar al bicentenario con un diseño constitucional adecuado para enfrentar los desafíos del corto y largo plazo, que no se reduzca a la lucha contra la corrupción del sistema político judicial, sino también garanticen a todos los ciudadanos un Estado constitucional de libertades y bienestar con justicia para todos, ¿no? Nada más.